Este es James Derwood Harper Jr. Era un ingeniero en electrónica que vivía en el corazón de Silicon Valley durante los picos de los auges tecnológicos del siglo XX. Era el empresario de alta tecnología por excelencia de su época. Fue un genio de la ingeniería e inventor, pero también un malversador, alcohólico y tramposo. Pero era incluso más que todo eso. También era un espía, vendiendo los secretos más clasificados de Estados Unidos sobre tecnología de misiles balísticos al bloque soviético durante un momento crítico de la carrera armamentista de la Guerra Fría. La traición de Harper fue del tipo que no se veía desde los tiempos de Julius y Ethel Rosenberg décadas antes. Los efectos de su espionaje y los secretos de tecnología de misiles balísticos que entregó probablemente aún afectan a Estados Unidos. Zach Dorfman, periodista premiado en inteligencia y seguridad nacional, revela la historia real de James Harper en su podcast Spy Valley. Basado en documentos desclasificados, pruebas judiciales y horas incontables de entrevistas telefónicas con el propio James Harper, Zach saca a la luz una historia de espionaje y traición a gran escala. Gracias a Zach y a Project Brazen por proporcionar al canal acceso anticipado para escuchar el podcast. Consulta los enlaces en la descripción de abajo para escuchar Spy Valley, la traición nuclear de un ingeniero, disponible donde sea que escuches tus podcasts. James Derwood Harper Jr. nació en 1933 y fue el hijo del medio de 3 hermanos. Creciendo en Fresno, California, él y sus hermanos mostraron talento para la electrónica. La familia Harper se mudó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente se establecieron en Fairfield, California, en las afueras del área de la bahía. La vida de James Harper quedó ligada para siempre al centro tecnológico e innovador que surgió en el norte de California en los años 40 y 50. Silicon Valley tomó su nombre del desarrollo de microchips basados en silicio y otras tecnologías desarrolladas en la región. Un imán para corporaciones de alta tecnología y capitalistas de riesgo, Silicon Valley jugó un papel vital en el desarrollo de tecnologías y aplicaciones militares de Estados Unidos. También se volvió un caldo de cultivo para el espionaje corporativo y de la Guerra Fría. Fue esta confluencia de factores la que más tarde llevaría al joven James Harper por un camino oscuro. En la preparatoria, James Harper era un deportista de fútbol americano y fan de los autos musculosos. James fue reclutado por el ejército después de terminar la preparatoria, pero nunca vio combate, ya que el conflicto de la Guerra de Corea llegaba a su fin. En cambio, aprovechó ese tiempo para perfeccionar sus habilidades en ingeniería electrónica. Después de completar su servicio militar, consiguió un trabajo en el sur de California durante el auge de la industria aeroespacial. Harper trabajó en una empresa con contratos del Pentágono, diseñando los primeros misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos. Dejó ese trabajo tras casi ser decapitado cuando un experimento con combustibles sólidos para cohetes salió mal. En su nuevo puesto trabajó en sistemas de alerta nuclear en Alaska, específicamente en la red de comunicaciones White Alice. Pasó 18 meses en el norte de Alaska y luego estuvo en la base remota Tin City, a solo 55 millas de Siberia. Pero para un hombre con espíritu emprendedor, James Harper pronto atendió el llamado de regresar a Silicon Valley para buscar su fortuna en el sector privado. A mediados de los 60, James Harper vivía el sueño de Silicon Valley. Se casó con su primera esposa, Colleen, formó una familia y surfeaba la ola del auge tecnológico del valle. Él fundó su propia empresa, Harper Magnetics, y las cosas iban cada vez mejor. Sin embargo, como demostrará la historia de Harper, él nunca supo valorar lo que tenía. Conoció a una mujer llamada Louisa Howells. Los ojos verdes y cabello rubio de ella cautivaron a Harper, iniciando pronto un romance. Su relación, marcada por el alcohol, tuvo rupturas y reconciliaciones. La relación ilícita terminó cuando Louisa decidió mudarse a San Francisco para alejarse de Harper tras el fin del romance. La ruptura de Harper con su novia no era su única preocupación. Su empresa Harper Magnéticos enfrentó dificultades financieras y pronto se declaró en bancarrota. Recogiendo los pedazos de su vida, Harper fue a trabajar para Fairchild Semiconductor, la empresa que ayudó a inventar el microchip de silicio que le dio al valle su ahora icónico nombre. No contento con seguir siendo un empleado, Harper pronto volvió a independizarse, fundando una nueva empresa llamada Harper Tiempo y Electrónica. Inventó el primer cronómetro digital del mundo, al que llamó AccuSplit.
Sin embargo, Harper fue pronto expulsado de su propia empresa después de ser acusado de malversar fondos. A mediados de la década de 1970, la luz que alguna vez brilló intensamente para James Harper comenzaba a apagarse. Se había separado de su esposa, bebía en exceso, tenía múltiples aventuras y apostaba de manera compulsiva. Siempre en busca de la próxima gran oportunidad, Harper comenzó a asociarse con uno de los grandes jugadores de Silicon Valley, un hombre llamado Bill Hugel. Bill Hugel fue clave en el nacimiento de Silicon Valley. Cofundó la Asociación Global de Comercio de Semiconductores y se postuló sin éxito al Congreso como demócrata en 1972. Hugel jamás dejó que sus escrúpulos afectaran un buen negocio. Él apoyaba el libre comercio, incluso con su mayor rival, los soviéticos. Él trabajaba en secreto para los servicios de inteligencia polacos, adquiriendo y vendiendo tecnología prohibida al bloque soviético a través de los polacos. Harper veía a Hugel como su mentor y quería ser parte de la acción. Después de ganarse la confianza de Hugel, Harper se convirtió en una especie de ejecutor, viajando para intimidar a quienes necesitaban ser intimidados y, sin duda, sobornando a algunas personas. También le daban listas de compras de componentes electrónicos solicitados por la KGB que él conseguía para Hugel a cambio de un pago. Eso le daba solo unos miles de dólares ocasionalmente, y no era la ganancia inesperada que Harper buscaba. Sería un encuentro casual en un bar con un viejo amor lo que pondría en marcha el gran día de pago de Harper y uno de los mayores golpes de inteligencia de la Guerra Fría. Una noche, mientras bebía en uno de sus bares habituales en Silicon Valley, entró la exnovia de Harper. ¿No la veía hace 13 años? En ese tiempo, Louise ya se había casado y divorciado, pero seguía usando el apellido Schuller. Louise y Harper empezaron a platicar. Louise trabajaba para una empresa tecnológica del área de la bahía llamada Sistemas Control Incorporado. La empresa estaba trabajando en investigaciones altamente clasificadas sobre misiles balísticos en nombre del gobierno de Estados Unidos. Louise era la asistente del presidente de la empresa, Roberto Larson. También era su amante. Este fue el momento en que a Harper se le ocurrió la idea. Sistemas de control incorporados sin duda tenía un tesoro de información que sería de gran valor para los soviéticos. ¿Y si Luisa le consigue esa información? Luisa Schuller sabía en qué caja fuerte su jefe guardaba las investigaciones más clasificadas, y su cumpleaños era la combinación para abrirla. Cuando la década de los 70 llegaba a su fin, Harper vio la oportunidad de hacer un trato con Bill Hugel y sus contactos polacos. Para entonces, Bill Hugel ya vivía en Europa. Esto fue para evitar la presión de una investigación del FBI sobre sus negocios con el bloque soviético. Harper contactó a Hugel y organizó una reunión para hablar de negocios. Bajo el pretexto de tomar unas vacaciones familiares, Harper viajó a Ginebra para reunirse con Hugel en julio de 1979. Harper le resumió a Hugel la información secreta sobre misiles a la que podía acceder. Esto incluía materiales clasificados sobre el desarrollo del misil balístico intercontinental Minuteman. El Minuteman fue el primer misil balístico intercontinental de combustible sólido de Estados Unidos y un gran avance tecnológico. Estos misiles por primera vez permitieron atacar objetivos en todo el mundo en horas. Junto con una ojiva nuclear, el misil balístico intercontinental Minuteman se volvió clave en el arsenal nuclear terrestre de Estados Unidos y una base de su sistema de disuasión de la tríada nuclear. Desplegado en 1970, el Minuteman III sigue siendo pilar del arsenal nuclear de Estados Unidos. Las especificaciones técnicas, los manuales y los datos de pruebas que James Harper estaba ofreciendo vender bien podrían haber inclinado la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría a favor de los soviéticos. No sorprende que Harper viera signos de dólar en sus ojos. Hugel dijo que transmitiría esta información a su contacto en Varsovia para medir su interés. Pocos días después, Harper recibió respuesta. La KGB estaba interesada. Muy interesados. Se acordó que Harper volaría a Varsovia para reunirse con el contacto polaco de Hugel, un hombre llamado Zdzisław Cichojin. Oficialmente ministro de la industria de herramientas mecánicas en Polonia, era un agente de los servicios de inteligencia polacos,
que en la práctica estaban controlados por la KGB. Tras pasar la aduana en el aeropuerto de Varsovia, Harper fue alojado en un hotel lujoso y pronto se reunió con Zihojin y Hugel. Había traído consigo una pequeña muestra de documentos relacionados con energía nuclear robados de la caja fuerte de Larsen, junto con una lista de otros documentos que sabía que podría proporcionar más adelante. Zihojin quedó impresionado y los hombres llegaron a un acuerdo. Se entregaría un pago de $15,000 a cambio de los documentos, dividido en partes iguales entre Hugel, Harper y Luis. Harper fue cuidadoso al principio para proteger la identidad de Luis y evitar que los soviéticos se acercaran a su fuente. Sin embargo, había una condición. Zihojin solo pagaría el dinero durante su próxima reunión, y después de que se determinara si la información que Harper estaba proporcionando tenía algún valor. Harper, astuto como siempre, llenó sus documentos con información no clasificada en un intento de justificar su alto precio. Por muy importantes que fueran, no había ninguna posibilidad de que los soviéticos pagaran la exorbitante suma de $1 millón que Harper estaba exigiendo. Mientras el precio seguía sin definirse, Zihojin pidió a Harper reunir toda la información posible. Al volver a Estados Unidos, él y Luis comenzaron a robar documentos de la caja fuerte de Larsen en gran escala. Entraban a la oficina tras el horario laboral, sacaban muchos documentos de la caja fuerte y los llevaban al departamento de Luis para fotocopiarlos hasta tarde. Luis regresaba los documentos temprano, antes de que notaran su ausencia. En medio de todo esto, Harper y Luis Schuller habían reavivado su romance y estaban viviendo juntos. Tras robar lo que pudieron, Harper y Hugel decidieron reunirse con Zihojin meses después. Esta vez la reunión tuvo lugar en Viena, la capital mundial del espionaje. Harper llegó en octubre de 1979 y se registró en el Hotel Intercontinental. Luisa asistía a una conferencia en Europa y tras finalizar se reunió con Harper en Viena. Harper, Hugel y Zihojin se reunieron en un hotel donde Harper mostró a Zihojin los documentos que llevaba. Fue entonces cuando Harper hizo una de sus muchas jugadas atrevidas. Informó a Zihojin que Luisa recogería después los $15,000 pendientes de la última reunión y entregaría los documentos fotocopiados finales. Harper permitía que su fuente de documentos secretos se acercara mucho a los soviéticos. Un tiempo después, cuando Luisa entregó los documentos, Zihojin no pagó. Luisa regresó a la habitación de hotel de Harper con las manos vacías, seguida poco después por un Zihojin furioso. Los dos hombres discutieron por el dinero y Zihojin le dijo a Harper que sus documentos eran un juego de niños y tan inútiles como una taza de chícharos fría. Al saber lo ocurrido, Hugel perdió el control. Fue directo al bar del hotel donde estaba Zihojin y empezó a gritarle discutiendo con él. Una fuerte discusión por dinero entre un estadounidense y un polaco en el centro de Viena no pasó desapercibida, y Harper se asustó. Él y Luisa decidieron regresar rápidamente a Estados Unidos. Es probable que la negativa de Zihojin a pagar y minimizar el valor de los documentos fuera parte de una estrategia para reducir el precio de Harper. Harper había acordado con Hugel un plan de contingencia. Hugel le pagaría si los soviéticos no cumplían el trato. Por supuesto, Hugel nunca pagó y la relación con Harper empezó a deteriorarse. Harper se desesperaba. Estaba en bancarrota y había revelado su fuente de secretos de misiles estadounidenses. Su relación con Hugel se estaba desmoronando y los soviéticos no querían pagarle. Sin creerle a Zihojin y sin otra opción, Harper y Luis siguieron copiando documentos por hasta 100 libras del cajón de seguridad de Larsen. La pareja estaba sentada sobre una mina de oro de información secreta, pero era demasiado peligroso conservar los documentos tanto tiempo mientras esperaban ver si podían llegar a un acuerdo con los polacos. Como siempre, Harper tenía un plan. Llamó a Jack Stuffer para que lo ayudara a enterrar documentos por el delta del río Sacramento. Stuffer aceptó ayudar sin reparos. Metidos en cajas de cartón, Stauffer llevó a Harper en su trimarán a una pequeña isla donde Harper cavó furiosamente, enterrando los documentos a casi 1 metro de profundidad en el lodo y la arena. Después de esto, Harper debía contactar a Zihojin sin que Hugel lo notara. Harper contactó a una exnovia que tenía en Suiza llamada Yuda Bushley, a quien utilizó como intermediaria para organizarle una reunión con Zihojin.
Harper regresó a Varsovia en mayo de 1980. Esta vez, todo era diferente. Sahagin recibió a Harper con los brazos abiertos. Incluso sacó un gran fajo de billetes de $100 que eran los $15,000 que le debía de su última reunión. Harper finalmente estaba recibiendo el dinero, pero solo tomó $10,000 temiendo que tomar la parte de Hugel podría causarle más problemas de los que valía. Aunque los soviéticos estaban interesados en los documentos robados por Harper, no iban a pagarle $1,000,000. Finalmente le ofrecieron $100,000 para Harper. Esto era suficiente. Regresó a Silicon Valley para recuperar su dinero oculto en documentos. Con la ayuda de Stuffer, Harper regresó al lugar donde había enterrado los documentos, pero se enfrentó a un gran problema. El río se desbordó y la isla donde enterré los documentos quedó sumergida. Aunque las aguas habían bajado, los documentos estaban empapados. Harper, temiendo que su pago se hubiera perdido, llevó las cajas mojadas al departamento de Schuller, donde secaron cada página con cuidado. Después de unos días de espera, Harper soltó un gran suspiro de alivio. Los documentos todavía eran legibles. Era hora de regresar a Varsovia y entregar su carga. Harper llegó de nuevo a Polonia en junio de 1980, armado con maletas llenas de secretos robados sobre misiles. Se reunió con Sahagin en un chalet fuera de Varsovia. Harper entregó las maletas a la KGB, que había traído a 20 agentes para examinar las 2,100 páginas de documentos que él había traído. 24 horas después, Harper recibió buenas noticias. Le iban a pagar. Le dieron un sobre lleno de billetes de $100. Luego tuvo que averiguar cómo iba a llevarse a casa su dudoso pago en efectivo. Hizo un viaje lleno de alcohol a Suiza con su novia europea, Judah Bushley, y desperdició parte de su dinero mal habido en el casino. Intentó depositar dinero en efectivo en una cuenta bancaria francesa nueva, pero el banco lo rechazó porque Harper no pudo demostrar el origen de los fondos. Quedándose sin opciones, Harper decidió que no le quedaba de otra más que amarrarse $50,000 a cada pierna y esperar lo mejor en la seguridad del aeropuerto. Y eso fue exactamente lo que hizo. Por pura suerte logró pasar por seguridad y aduana sin que lo revisaran. Una vez en casa, Harper le dio a su amigo Stuffer $20,000 por ayudarlo a esconder los documentos y se quedó con el resto para él y Schuller. Después, la pareja viajó a Reno y se casó en una de sus borracheras. Si se casaron por amor o por las protecciones legales que se otorgan a los cónyuges, sigue siendo una pregunta sin respuesta. Harper visitó Polonia varias veces, volviendo siempre con dinero tras vender documentos secretos. Los polacos finalmente decidieron que era demasiado arriesgado que Harper trajera al país cantidades tan grandes de documentos clasificados. Dado que Harper se había negado a usar una videocámara que le proporcionaron para grabar los documentos, se decidió que en el futuro se reuniría con un nuevo contacto polaco en México conocido como Jax. En diciembre de 1980, Harper conoció a Jax en la Ciudad de México. En su segunda reunión, Harper y Schuller entregaron documentos más valiosos para los soviéticos que los anteriores. Pero Harper se estaba poniendo nervioso. No le gustaba la larga distancia que tenía que recorrer hasta la Ciudad de México. Tras expresar sus preocupaciones, la siguiente cita fue en Matamoros, más al norte y cerca de la frontera con Estados Unidos. Harper se estaba volviendo errático. Tras 2 años vendiendo secretos a los soviéticos, su paranoia comenzó a manifestarse. En algunas reuniones no llevaba documentos, pero pedía más dinero por entregas previas. Los soviéticos empezaron a impacientarse. En noviembre de 1981, Harper viajó de nuevo a Varsovia y su reunión con Sahagin fue tensa. Los hombres acordaron que Harper se vería con Jax en México a inicios de 1982 para entregar 29 documentos más de la lista de compras de la KGB. Sin embargo, la reunión nunca ocurrió. Semanas antes, Harper recibió una postal codificada de Jax que indicaba la cancelación de la reunión. Harper ya había recibido al menos $250,000, pero parecía que su fuente de dinero se estaba agotando. También estaba preocupado por ser atrapado. Para protegerse contra una posible acusación en el futuro y planeando otro gran pago, Harper estaba a punto de poner en marcha su plan más descarado hasta ahora. Entra Bill Doherty, un ex marín, piloto de combate y miembro respetado de su comunidad.
Además, resultaba ser un abogado defensor que representaba a desertores estadounidenses de alto perfil. El gran plan de Harper era entregarse al FBI, negociar un trato y hacerse rico en el proceso. Usando el seudónimo poco creativo de Jay, Harper contactó a Bill Doherty buscando representación legal. Quería dejar de ser un traidor estadounidense para convertirme en un héroe estadounidense. El trato de Harper era que, a cambio de inmunidad ante el enjuiciamiento y un jugoso sueldo, se convertiría en un agente doble y espiaría contra la Unión Soviética. Doherty se hizo cargo del caso de su cliente anónimo y se puso en contacto con el FBI. Toda la propuesta era, por supuesto, absurda, pero los cazadores de espías del FBI querían mantener al misterioso Jay de su lado. El FBI esperaba que el goteo de pistas e información eventualmente los llevara al espía que ya habían estado buscando. Lo que Harper y Doherty no sabían era que la CIA ya estaba al tanto de que tenían un espía entre ellos. Un topo de la CIA que colaboraba con inteligencia polaca bajo el nombre clave Caribou alertó a la CIA sobre un espía en Silicon Valley que entregaba información nuclear secreta a los polacos. ¿Cómo lo sabía Caribou? Se enteró en una fiesta en Varsovia cuando un alto oficial de inteligencia polaco recibió una medalla de la KGB por obtener información valiosa de una fuente estadounidense. Ese oficial de inteligencia no era otro que Zahogin. Caribou informó a la CIA que la KGB mandó especialistas a Varsovia para analizar la valiosa información entregada por el topo estadounidense. Estas revelaciones provocaron una gran cacería de topos, pero el FBI pasó meses sin poder identificar al espía de Silicon Valley. Sin embargo, con la información que recibían de Doherty, era solo cuestión de tiempo antes de que el FBI conectara los puntos. El acercamiento de Harper al FBI ocurrió en un momento crucial de la Guerra Fría. 1983 fue un año especialmente tenso entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los rusos creían que Estados Unidos preparaba un ataque nuclear preventivo, creencia reforzada por el ejercicio militar de la OTAN Abel Archer. Para la CIA y el FBI, capturar al espía que vendía los secretos más valiosos de Estados Unidos relacionados con la tecnología de misiles balísticos era una misión crítica. James Harper pasó semanas contando sus hazañas a su abogado. Aunque usó nombres en clave para todos sus asociados, eventualmente identificó a Bill Hugel por su nombre. Esto era importante porque para ese momento el FBI llevaba años investigando los asuntos de Hugel. El teléfono de Hugel estaba intervenido, pero como comerciante astuto, no hablaría de sus negocios ilícitos por teléfono. Eventualmente se presentaría un avance en el caso. Una mañana de domingo, Harper se topó con un colega ingeniero mientras salía a correr. Hablaron de negocios y después se separaron. Más tarde, Harper le reveló el nombre de este ingeniero a Doherty, quien a su vez pasó la información al FBI. En marzo de 1983, el FBI logró localizar al ingeniero y realizar una entrevista. Ese ingeniero mencionó un nombre desconocido para el FBI, James Harper. Los investigadores se quedaron rascándose la cabeza. James Harper no tenía ninguna autorización de seguridad en ese momento, ni trabajaba con nada relacionado con misiles balísticos. Finalmente lograron resolver el misterio. Descubrieron que Harper tenía una novia, Louise Schuller, quien sí tenía acceso a información de misiles ultrasecreta. Esto fue suficiente para intervenir el teléfono de Harper y ponerlo bajo vigilancia constante. El FBI supo que Harper y Schuller planeaban vacacionar en Petrolia, California. Al FBI le preocupaba que ocultaran documentos allí o incluso huyeran. El FBI vigiló a Harper y Schuller durante sus vacaciones, pero fue en vano. Después de que Harper y Schuller regresaron a casa, el FBI siguió observando y esperando. A mediados de 1983, Louise Schuller agonizaba. Ella había estado bebiendo desde que era una niña y se había convertido en una alcohólica de por vida. Ella sufría de cirrosis hepática avanzada y no le quedaba mucho tiempo de vida. Durante este tiempo, el FBI observó a Harper salir de su departamento para correr, pero en realidad, él se escapaba para visitar a una novia local. Louisa Schuller falleció el 22 de junio de 1983 a los 39 años. Tras la muerte de Schuller, Harper se fugó con una novia de Nevada. Lo siguieron hasta Reno, donde tenía la intención de casarse. Al regresar a Silicon Valley, el FBI escuchó conversaciones en las que Harper se jactaba con su hermano sobre el dinero que estaba guardando en las Islas Caimán, con su primera esposa Colin, sobre cómo nunca tendría que volver a trabajar en su vida.
y con su hija sobre cómo nunca pagaba impuestos. Pero en las grabaciones telefónicas no mencionó espionaje nuclear ni dónde ocultó el resto de los documentos secretos. El FBI tampoco lo había observado hacer nada ilegal, simplemente no había suficiente para que Harper fuera arrestado. En la primavera de 1983, John Gibbons, de la Fiscalía de Estados Unidos en San Francisco, recibió una llamada del Departamento de Justicia. A Gibbons le dijeron que Harper estaba buscando inmunidad total de enjuiciamiento y grandes sumas de dinero a cambio de convertirse en un agente doble para la CIA. Después de años de vender los secretos más dañinos a los soviéticos, Harper pensó que el país al que traicionó estaría interesado en trabajar con él y pagarle por ese privilegio. Por supuesto, no iban a haber ningún trato. Todo lo que Harper logró con su última jugada fue entregarse a las autoridades en bandeja de plata. Mientras que el FBI quería arrestar a Harper de inmediato, Gibbons se mostraba reacio antes de que se establecieran pruebas directas de la traición de Harper. En el verano de 1983, el agente estrella de la CIA, Caribou, desertó a Estados Unidos con ayuda de sus contactos. Tras años ayudando a Estados Unidos, le prometieron una nueva vida, pero antes debía hacer un último trabajo para su nuevo país. El Departamento de Justicia quería que testificara contra Harper en el juicio. Era su mejor opción para asegurar una condena. Esto era pedir demasiado. Mientras Caribou y su familia estaban protegidos por la CIA, exponerse en un juicio público podría ponerlo en peligro. Al enterarse de su deserción, los polacos lo condenaron a muerte en ausencia. La CIA protegía su recurso y tuvo una larga disputa con el Departamento de Justicia sobre si Caribou tendría que testificar o no. Los fiscales solo avanzarían en el juicio si Caribou testificaba, por lo que terminaron los juegos de espionaje de Harper. El 15 de octubre de 1983, Harper se despertó como de costumbre y deambuló por su departamento, café en mano, mientras leía el periódico. Él no sabía que el FBI tenía su departamento rodeado. En un instante, la tranquilidad del departamento de Harper se hizo añicos cuando decenas de agentes irrumpieron por la puerta y lo rodearon. Aunque Harper estaba detenido, las autoridades aún debían demostrar su culpabilidad en el tribunal. La CIA se negó a permitir que el Departamento de Justicia llamara a su agente Caribou como su testigo estrella. Los fiscales tendrían que continuar sin él. Como su vigilancia de meses no halló pruebas concluyentes, la fiscalía requería la confesión de Harper. El juez Sam Conte del Tribunal de Distrito Federal recibió primero el caso. Tenía fama de ser muy duro con los criminales. Aunque la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los espías condenados no podían recibir pena de muerte, el juez Conte aún le logró infundir miedo a Harper. Temblando ante la idea de lo que le podría esperar, James Harper fue presionado fuertemente. Confiesa y quizá el juez sea más indulgente. Si llevaba el asunto a juicio, los fiscales le echarían encima todo lo que tuviera. A Harper le tomó poco aceptar el trato. Confesó todo, incluyendo los papeles que jugaron Louis Schuller, Bill Hugel y Jack Stoffer. El 19 de mayo de 1984, James Harper fue sentenciado a cadena perpetua. Stoffer nunca estuvo en prisión. Tomó su barco y navegó al sur, a México. Nunca llegó a su destino y se cree que tuvo un accidente en el mar y se ahogó. Después del juicio, el FBI y la CIA querían atrapar a Bill Hugel, pero aunque revisaron su casa y finanzas a fondo, no hallaron pruebas para acusarlo. Hugel era más cuidadoso y menos imprudente que su ex ejecutor James Harper. En el juicio sería la palabra de Harper, espía convicto, contra la de un capitán de la industria en Silicon Valley. Sin embargo, Hugel decidió dejar Estados Unidos y se estableció en Suiza. Murió en 2003 a los 76 años. Harper estuvo 30 años en una penitenciaría federal, obtuvo libertad condicional en 2016 y vivió el resto de su vida en el noroeste de Arkansas. En ese tiempo ya era un hombre mayor con mala salud, lejos de California y alejado de su familia. James Harper falleció en agosto de 2022 a los 89 años de edad. Irónicamente, debido a su tiempo sirviendo en el ejército, se le concedió un entierro de soldado.